bueno, y grabar el tema para su difusión. Aquí sí son 5 objetivos específicos, ¿no? Bueno, entonces, luego también, no sé si ustedes han visto Temblores, la película de Jairo Bustamante. No. Es una película bien interesante. Fíjense que yo la conseguí con mi distribuidor pirata autorizado ya en mi mercado, ¿no? Entonces, es una película bien interesante. Bueno, ahora este año ya salieron a la venta las películas. Yo la verdad no las he comprado, o sea, ya salieron de forma oficial las 3 películas de Jairo Bustamante, de Uixcanul, Temblores y la Llorona. Yo, la verdad, no, así en original no las tengo, ¿no? Bueno, ok. Qué pena porque hay que apoyar el arte nacional, pero yo la verdad no las tengo todavía. Bueno. Ok, entonces esta película tiene un guión bien interesante porque es una película que se enfoca en el caso de un señor, digamos, de un joven, ¿verdad? Que es padre de familia y que él, él es gay y, bueno, sale del closet, le dice a su familia, le dice a su esposa y se quiere divorciar, ¿no? Yo no sé si alguien aquí vio esa película. Porque un compañero dijo que no. No. Creo que nadie. Nadie la vio. Ay, Dios mío. Va, entonces estaré a ver la película. Va, entonces, dentro de... Bueno, de acuerdo a mi modo de ver la... digamos, sí, disculpe que me interrumpa. ¿De qué se trata la película? Temblores es una película que se trata sobre... es el caso de un joven que es homosexual, ¿sí? Y decide decirle a su familia que lo es, ¿verdad? O sea, sale del closet, ¿sí? Y entonces le dice, se quiere divorciar, le dice a su esposa, reúne a la familia, ¿verdad? A sus papás, a sus hermanos, a su esposa, y allí les suelta la bomba, ¿verdad? Y les dice que él es homosexual y que se quiere divorciar, ¿no? Entonces empieza todo un drama, ¿verdad? Para el protagonista, porque los padres están muy molestos. Digamos que es una familia bastante conservadora en lo cultural y también en lo religioso, ¿no? Y entonces empiezan a buscar la forma de componerlo, dijera así, ¿sí? De que regrese, ¿no? A esta situación familiar, ¿sí? Es una película bien fuerte, la verdad, muy fuerte, y es bien interesante. Entonces, si ustedes pueden, véanla, ¿no? Entonces, para mí, yo identifiqué esta problemática, ¿verdad? Que quería visibilizar Jairo Bustamante y estos objetivos, ¿no? Entonces, esto es mío, ¿sí? No, esto no lo escribió él. Bueno, entonces, para mí el problema que él quería reflejar, ¿verdad? Era visión y contención de la homosexualidad desde la religiosidad cristiana de la clase media alta de Guatemala, ¿sí? Entonces, ¿cómo conciben, ¿verdad? Como una enfermedad, como algo que no es de Dios. Y entonces empiezan a plantear varias estrategias, terapias, ¿no? Primero, hacen que lo despidan a este chico de su trabajo, porque él se va a vivir con su pareja, ¿verdad? Que era otro chico, ¿no? Y entonces la familia hace que lo despidan del trabajo. Empiezan a regar la voz, ¿verdad? De que él es homosexual y a generar, ¿verdad? Rechazo hacia él, ¿sí? Y luego, pues, finalmente lo hacen sentir tan culpable que entonces él se dice, bueno, me voy a someter a una terapia para que me curen, porque esta es una enfermedad, yo estoy mal. Es una película bien fuerte y bien interesante. Bueno, entonces, el objetivo general que yo encontré, ¿verdad?, de Jairo Bustamante, elaborar un material de cine sobre la visión y contención de la homosexualidad en la clase media alta vinculada al cristianismo ortodoxo en Guatemala. O sea, porque no todas las iglesias tienen una visión conservadora, ¿verdad?, sobre estos temas de la homosexualidad, ¿sí? Entonces, pero hay otras que son bastante reacias y que son bastante, como que bastante dogmáticas en estos temas, ¿no? Bueno, y entonces si vemos los objetivos específicos, ¿verdad? Analizar la bibliografía referente a homosexualidad dentro del cristianismo ortodoxo, ¿verdad? Identificar casos significativos en Guatemala. Bueno,
escribir el guión, seleccionar a los actores y actrices y grabar la película, ¿no? Bien. Entonces, si vemos, me voy a regresar aquí. Yo hoy sí tengo que desordenar la presentación. Entonces, si vemos para redactar mis objetivos, aquí yo les traigo unas fórmulas, ¿verdad? Y entonces, para redactar el objetivo general, yo voy a tomar un verbo, ¿sí? Ya mencionamos que son importantes los verbos, ¿no? O sea, al inicio de un objetivo, un verbo, siempre, siempre, o sea, mucho ojo con eso, ¿sí? Entonces, podemos utilizar verbos como analizar, conocer, identificar, estudiar, describir, establecer, ¿sí? Estos son algunos verbos que nos pueden ser útiles, ¿verdad? Al momento de redactar nuestros objetivos, ¿sí? Entonces les decía, yo les traigo aquí unas fórmulas que a mí me han servido mucho para redactar mis objetivos. Entonces, el objetivo general lo vamos a redactar, ¿verdad? Va a ser la premisa general, ¿verdad? Que orienta nuestra investigación. Digamos que va a ser el gran propósito, ¿no? Que vamos a pretender con la investigación. Y entonces, lo vamos a redactar de manera muy fácil, ¿sí? Utilizando un verbo en infinitivo y agregándolo al principio de el problema o el título, digamos, que tenemos a nuestro problema, ¿sí? O sea, si se acuerdan, yo, por ejemplo, mi problema es apatía, ¿verdad? En las elecciones para AED. Y entonces, estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Sí, la apatía en las elecciones para AED. Bueno. Ok. Luego entonces tenemos los objetivos específicos. Los objetivos específicos van a ser pasos que a nosotros nos van a servir para poder llegar a cumplir este objetivo general, ¿no? Esta gran meta, ¿no? Bueno, entonces, igualmente la fórmula, ¿verdad? Que vamos a utilizar es que vamos a colocar, ¿verdad? Un verbo en infinitivo al principio y luego el paso que vamos a realizar, ¿no? Entonces, por eso, pues aquí yo les traía estos ejemplos, ¿no? Para que vayamos viendo cómo podemos ir redactando nuestros objetivos, ¿sí? Bueno, no sé si tengamos sobre esto algún comentario o alguna duda. Disculpe, licenciada, ¿cuál era la fórmula de los objetivos específicos? Pues, mire, de los objetivos específicos va a ser siempre al principio un verbo en infinitivo, ¿sí? Y luego el paso que vamos a realizar, ¿no? Gracias. Bueno, Luis, para servirle, a ver, ¿qué dicen acá? Ay, Dios. Miren, no sé de qué se trata todo esto del chat. Licenciada. Miren, yo sí les pido respeto, chicos, ahí en el chat, ¿verdad? Porque ahí, ¿qué dice Andrés? O sea, más respeto, ¿verdad? En el chat. Ahí sí que estamos en clase, ¿verdad? Respeto entre ustedes, respeto a la profesora, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Andrés? Andrés, no que le no vamos a escucha. decir que tenemos con internet. Ah, ok. Va. Ay, miren, chicos, yo sí, quien quiera recibir la clase, que esté acá, ¿verdad? Y quien no, pues se va a grabar, entonces no hay problema, ¿verdad? Ya después la escuchan. Va, entonces respeto, chicos. ¿Qué dice Ana? Usted le levantó la mano, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. Disculpe que le interrumpa. La verdad es que no es la primera vez que esto sucede. En otra clase ha sucedido y la verdad es de que es bastante molesto y no se ve bien de parte de una persona que es quien siempre está ofendiendo.
nosotros, al menos de mi parte, y no sé si hablaré por los demás, pero sí le pedimos a este compañero que respete, y si no está interesado en tener las clases o si algo le molesta, entonces que se dirija a otro lado a obtener lo que quiere, pero no estar interrumpiendo y estar de verdad diciendo muchas palabras soeces y respetando a los compañeros y a las compañeras e interrumpiendo ante todo el tiempo de ustedes, que imagínense, usted está hoy en día sábado reponiendo el tiempo, que el beneficio es únicamente para nosotros. Entonces, yo sí de mi parte sí le pido al compañero Bolaños que empiece a tener respeto, y si no le gusta, entonces que se vaya para otro lado, a donde pueda él decir todo lo que siente y las frustraciones tal vez que tiene, pero no en clases, licenciada, porque no es la primera vez que esto sucede. Gracias, Ana, muy amable. Sí, mire, el compañero realmente, usted está en la universidad, ¿verdad? Estamos para respetar a los demás compañeros, ¿verdad? O sea, usted tiene sus puntos de vista, ¿verdad? Que son respetables, pero no se vale que se empiece a insultar, ¿verdad? A los demás, sí. No se vale, ahí sí que no es justo, ¿verdad? Bueno. Está bien, entonces, bueno, ya salió Otto. Vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Miren, este tema de la pandemia, ¿verdad? Nos ha afectado a todos, ¿no? Es un tema bien difícil, bien duro, ¿sí? Una situación bien compleja, complicada, ¿verdad? Estamos estresados, nos pone de mal humor. No es lo mismo recibir clase presencial que estar desde la casa. Hay problemas con el internet. No todos tenemos una habitación especial para la clase, entonces es un lío, y la bulla, y que el gato, que etcétera, que el hermanito, que el abuelito, va. Pero ni modo, ¿verdad? Ahí sí que todos estamos haciendo el esfuerzo. Además está el tema del miedo que se tiene, ¿verdad? La enfermedad, los duelos que se han hecho, no se han hecho, ¿verdad? Entonces es importante que haya respeto, ¿verdad? Bastante respeto. Miren, a todos nos está costando. Hay un montón de casos de diferente naturaleza, ¿verdad? Por los que atraviesan las personas, ¿verdad? Unos por problema por el internet, otros porque no tienen trabajo, otros por deudas derivadas de esto. O sea, hay un montón de situaciones. Entonces, hay que tener consideración, respeto y tolerancia, ¿verdad? Hacia los demás. Es bien importante. Bueno, entonces continuemos. Bueno, no sé si tengamos alguna duda sobre los objetivos, ¿verdad? No, licenciada. No, licenciada. Ok, bueno, gracias, chicos. Entonces vamos a continuar. Yo ahorita les voy vamos a avanzar con la justificación. Solo voy a presentar. Esto de la justificación me gusta bastante porque realmente siempre estamos buscando razones o pretextos, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, ustedes, bueno, para justificar los permisos, ¿verdad? Frente a los papás, para justificar decisiones, ¿no? Que van a tomar, ¿sí? Frente a otras personas, para justificarlas frente a ustedes mismos, ¿verdad? ¿Por qué decido esto y no lo otro, no? Les mencionaba, por ejemplo, el tema de la carrera, ¿no? ¿Por qué derecho y no otra, no? Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Sí? Entonces, ¿cómo justifico esto? O sea, la justificación va a ser la importancia, o sea, argumentar qué voy a estudiar, qué voy a hacer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y para qué? O sea, ¿cuál va a ser la utilidad que va a tener, no? O sea, en el caso de una decisión, pues cada quien, si es personal, si es familiar, si es de pareja, ¿no? Pero también en el caso de la investigación científica, nosotros tenemos que argumentar, ¿no? Frente a la comunidad científica, ¿cuál es la relevancia de ese tema que queremos investigar? En el caso de ustedes, por ejemplo, hay muchos temas que están bien interesantes, o sea, todos son temas así, sobrevivencias personales, ¿no? O cuestiones que son muy cercanas a nosotros y a nosotras. Entonces,
eso es lo bonito, porque estamos aportando sobre temas, algunos temas que no se han tratado y otros que les estamos, digamos, los estamos analizando desde otras perspectivas, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de la investigación científica, ¿verdad? Entonces, digamos que hay una riqueza, ¿verdad? Siempre, o sea, sí, Andrés, sí, sí, fíjese que estoy grabando la clase, sí, ahí la estoy grabando. Entonces, sí, no se preocupe, yo la voy a compartir. Bueno, entonces, siempre en la investigación científica, nosotros tenemos que argumentar por qué vamos a investigar algo y cuál es su importancia, ¿verdad? O sea, qué contribución también vamos a poder hacer a la sociedad, a la ciencia, ¿no? Para poder, con este aporte que nosotros estamos haciendo con esta investigación. A ver, entonces acá. Muy bien, entonces, cuando nosotros vamos a redactar, ¿verdad?, nuestra justificación de este apartado se llama justificación del problema. Entonces, es importante que nosotros investiguemos antes cuál es la magnitud del problema, ¿verdad? ¿Cuántas personas afecta? Porque así vamos a tener porcentajes, vamos a tener datos reales, ¿sí? Sobre que sustenten, ¿no?, esta importancia que nosotros estamos dándole a esta temática, ¿no? Luego también sobre la trascendencia, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene para la sociedad? ¿Ha sido tomado en cuenta? ¿No ha sido tomado en cuenta? ¿Por qué? ¿No? Entonces, esto es bien importante que nos lo aclaremos primero, que lo investiguemos para que podamos redactar después nuestra justificación, ¿no? Bueno, entonces, como cuando llegan tarde a la casa, ay, no es que hubo un choque y es que, etcétera. Entonces no podía pasar. Y el bus se descompuso, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? En la justificación del problema nosotros vamos a explicar qué vamos a estudiar, por qué y para qué, ¿verdad? Obviamente tenemos que utilizar argumentos convincentes, tenemos que usar datos reales. Por eso les decía, ¿verdad? Vamos a ubicar datos, porcentajes, ¿verdad? Que nos permitan revelar que es una situación de peso, ¿verdad? Y además también aquí, pues es para que miren que sabemos sobre una problemática, ¿no? Bueno, entonces, vamos a explicar con argumentos convincentes, ¿verdad? Vamos a hablar de esta problemática que necesita ser resuelta, ¿sí? O ser tomada en cuenta, ¿verdad? Ser considerada como problema de investigación. Bueno, entonces vamos a explicar obviamente razones, como es investigación científica, razones intelectuales. Por ejemplo, bueno, es que quiero hacer una contribución, ¿no? A las ciencias sociales en Guatemala al visibilizar este problema, ¿no? Y vamos a hablar de la necesidad, la urgencia que pueda tener contrarrestar una problemática, ¿verdad? O sea, vemos, por ejemplo, en el tema de los embarazos en menores, cada vez se presentan en niñas más pequeñas, ¿no? Entonces, antes eran niñas de 11 años, ahora 10, 9. Entonces, son cosas que urgen realmente, ¿no? Como no pueden ser niños teniendo niños, ¿no? Entonces, imagínense, el cuerpo no está preparado para un embarazo, además del shock que puede ser, si es una violación, que, digamos, la ley considera que si es menor de 14 años, en automático es violación, ¿no? Entonces, y la mayoría de veces son personas cercanas a los niños, ¿no? A las niñas. Entonces, primero el shock de si fue la violación, luego el cuerpo no está preparado, todavía no se ha terminado de desarrollar, y el shock, pues, después del parto, o sea, son un montón de situaciones. Entonces, vamos a decir, bueno, sí, es un problema que demanda, ¿verdad?, ya las acciones del Estado, de las instituciones, ¿no?, para poder contrarrestarlo, ¿no? Bueno, y la utilidad que pueda tener la investigación, o sea, esto, digamos, en términos académicos o de aportar soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, vemos por allí dentro de los temas, ¿verdad?, que se van a investigar acá en clase,
Hay compañeros que viven en Villanueva y que dicen, bueno, el tema del vertedero de basura, cómo afecta a la contaminación, mal manejo, digamos, de la basura, etcétera, ¿no? Entonces, contribuir también, ¿verdad? A aportar información para ir resolviendo esa situación, ¿verdad? Para aportar, ¿no? Soluciones a esa investigación o a esa problemática, ¿sí? En otros casos, ¿verdad? En otros temas, pues, puede ser visibilizar, ¿no? O sea, dar a conocer que esto es un problema, ¿sí? Muchas veces no se toma en cuenta, o sea, nosotros empezamos a ver, por ejemplo, desde el año pasado, que el tema del COVID tenía repercusiones muy serias, o sea, esto que decimos, por ejemplo, en la educación en línea, ¿verdad? La diferencia en los recursos, en el acceso al Internet, de los dispositivos, del tiempo y un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces, todo esto pues había que irlo visibilizando, ¿no? Y continúa. Y fíjense que es probable que el próximo semestre continuemos en línea. Entonces, esto genera mucho shock. Es así. Sí es... impacta, ¿no? Entonces, cómo visibilizar esas situaciones también es contribuir, ¿no? Y esto tiene una utilidad también, ¿no? A la investigación social, o sea, contribuye a decir, bueno, esto es un problema y es un problema serio, ¿no? Vemos también que se impactó mucho la salud emocional, la salud mental, de niños, de jóvenes, de adulto mayor, miren, un montón de situaciones. O sea, por ejemplo, yo platicaba con unos amigos y me decía, alguno mencionaba, no, es que el abuelito, a un primo se le ocurrió llevarlo a una casa donde no había nadie más. Solo estaba una persona que lo cuidaba. Obviamente le dio depresión. No murió de COVID, pero murió de depresión, ¿sí? Entonces, un montón de situaciones, ¿verdad? Que han afectado a los jóvenes igualmente, todo este tema del encierro, ansiedad, depresión, hay muchísimos casos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, cuando nosotros investigamos sobre estas situaciones, nosotros estamos contribuyendo a explicarlos y también a que se visibilice, ¿no? A que se vea, a que se tome en cuenta que esa es una problemática, ¿no? Bueno. Bueno, y también hablar, ¿verdad? Del interés que pueda tener en lo social, político, ¿verdad? O sea, para la comunidad, para la sociedad, para el estudiantado, digamos, ¿verdad? Cuando estamos estudiando temas que tienen que ver con en la educación en línea, por ejemplo, situaciones derivadas de todo esto de la pandemia. Entonces, todo esto tiene una contribución social también, ¿no? Bueno, por aquí les tengo un ejemplo de... Les voy a proyectar sobre el ejemplo que les compartí. Fíjense que, por cierto, tengo que modificar ahí algo en el documento que les compartí. Ahora que lo estaba leyendo no me gustó. Ay, esta cosa no me aparece aquí, a ver. Ay, sí, a ver. Tiene que ser acá. Yo me estoy haciendo bolas aquí con estas cosas. Bueno, por aquí les estoy proyectando mi justificación del problema. Acordémonos que yo estoy trabajando el tema de apatía, ¿verdad? En las elecciones para AED. Ay, Dios. ¿Qué tengo aquí? Las mascotas molestando. Bueno, ok. Entonces, bueno, aquí estoy presentándoles mi justificación sobre este tema, ¿verdad? Yo digo, bueno, acuérdense, ¿cuáles son los aspectos que nosotros vamos a desarrollar en la justificación? Hola, hola. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Muy bien. Estrellita en la frente. Entonces, bueno.
Yo empiezo aquí la justificación. El problema de investigar es el desconocimiento del estudiante sobre el entorno facultativo, ¿verdad? Y las elecciones en las que puede participar como factor que influye en la apatía, ¿verdad? Hacia las elecciones para asociación de estudiantes. Luego, pues ya empiezo a hablar un poquito, ¿verdad? Del problema. En los procesos democráticos es importante la participación de la población, ¿verdad? Las asociaciones estudiantiles en la USAC son organizaciones que representan los intereses de ese sector. Reúnen las opiniones del estudiantado y lo representan frente a las autoridades. Asimismo, cuestionan a las autoridades de gobierno y exigen políticas que beneficien a la población guatemalteca y el respeto hacia sus derechos. Entonces, si vemos, ahí estoy argumentando, o sea, estas organizaciones han sido fundamentales, ¿sí? Y la AED surge en 1942, más o menos, entonces tiene bastantes décadas, ¿no? De estar, de incidir, ¿no? Bueno, entonces, luego estoy diciendo, desde su surgimiento, la AED llegó a ser de las más importantes a nivel universitario. Como resultado del ataque contra la universidad durante la guerra interna, muchas asociaciones se vieron afectadas y fueron cooptadas por intereses externos, grupos de choque de partidos políticos, estructuras paralelas del Estado, entre otras, ¿verdad? El desgaste se refleja en datos de abstencionismo. Miren, este párrafo no me quedó muy bien, pero abstencionismo en las últimas elecciones para AED, ¿verdad? O sea, ya en los últimos 3 años, por ejemplo, ¿sí? Que es desde que se recuperó las instalaciones. En los primeros semestres, del primero al cuarto semestre, es 60% de estudiantes el que no vota, ¿sí? No participa. Y del quinto al 10º semestre está en 40% la participación. Entonces, bueno, el abstencionismo más bien, ¿sí? Entonces, son datos bastante de peso, ¿verdad? Son fuertes. Bueno, entonces, si vemos aquí desde que yo empecé a explicar que en los procesos democráticos es importante la participación, hasta acá donde menciono los porcentajes de abstencionismo, yo estoy hablando de por qué voy a hacer esta investigación, ¿sí? ¿Cuál es su importancia? ¿Sí? A nivel social, a nivel intelectual, ¿sí? Ven. Y entonces aquí, en el último párrafo, yo explico para qué voy a hacer mi investigación. No me van a escribir solo para ganar el curso de teoría de la investigación, como decía Ana. Aquí tenemos que buscar razones, ¿verdad? Intelectuales, ¿sí? Sociales para argumentar, ¿no? ¿Para qué voy a hacer la investigación? ¿Sí? Entonces, digo, de ahí la necesidad de esta investigación para explicar los factores que influyen en el desinterés por este tipo de organizaciones en los primeros semestres de la carrera, ¿verdad? El interés por votar y por este tipo de organizaciones, ¿verdad? Se busca visibilizar el problema y luego aportar elementos para su estudio y comprensión. También fíjense que sobre esta problemática sería interesante, y esto se me ocurrió ahora, que, ¿verdad? Que ya resultado de esta investigación también obtenga datos sobre en qué tipos de organizaciones sí les interesa participar en diferentes temáticas, ¿verdad? Si es protección al medio ambiente, protección a las mascotas, ¿verdad? Si va a ser, por ejemplo, temas de derechos humanos, temas éticos, por ejemplo, pues, tema de género, ¿verdad? Derechos de las mujeres. Muchas veces se va perdiendo ya el interés en esto, surge ¿no? Entonces, no sé si queda claro este tema de la justificación, cómo lo podemos redactar. Sí, las presentaciones se las voy a compartir, son 2. La clase sí se las voy a compartir a Moodle y también las presentaciones. Ajá.
para que ustedes puedan ir avanzando con estos aspectos en su plan, ¿verdad? Bueno, luego fíjense que lo que veo es que no hay duda sobre esto. Solo déjenme chequear, fíjense que yo les quería hablar brevemente también sobre el tema de... Ay, Dios, esta cosa. Sobre el bosquejo preliminar de temas. Espérenme. Aquí está, aquí está. Bueno, lo voy a proyectar solo para dejarles ahí la inquietud y ya lo vamos a explicar en la próxima clase, para no agotarlos porque sí es bastante contenido, ¿verdad? Lo estoy resumiendo y tratando de explicarlo de manera un poquito más interesante, ¿no? Pero, bueno, el bosquejo preliminar es el otro punto, ¿verdad? Otro apartado ahí del plan. Y va a ser como una especie de índice preliminar sobre los capítulos y subtemas que podríamos trabajar ya al momento de redactar el informe de nuestra investigación. O sea, ya después que hayamos hecho el trabajo de campo, empezar a redactar la investigación. Se supone que el bosquejo va a ser como un esqueleto de lo que yo pienso que va a ser mi investigación. Para que cuando ya haya realizado, ya hice mis encuestas, también realicé 2 o 3 entrevistas, me pongo a redactar ya los capítulos, ¿verdad? Con la información que obtuve. Entonces, pensando, ¿verdad? Si vemos esto, aquí nos estamos anticipando bastante, ¿verdad? O sea, ya es como que empezar a visualizar qué capítulos voy a trabajar y cuáles subtemas va a tener cada capítulo, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí nos vamos a quedar. No sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Va, entonces empecemos a trabajar en nuestros objetivos y en la justificación, ¿sí? Yo les voy a dejar de tarea para el próximo martes redactar sus objetivos, ¿sí? 1 general y 4 específicos. Eso necesito que me lo trabajen para el martes, ¿sí? Así, antes de irnos al descanso de Semana Santa, yo ya les dejo las correcciones sobre esos puntos para que ustedes puedan orientar mejor su investigación, ¿no? Sí, Claudita, para el martes 16, ya este martes. Es que les comento, o sea, nosotros ya solo vamos a tener clase la próxima semana. De ahí viene el tema de la declaratoria de huelga, que va a ser el próximo viernes, creo. Y toda la semana siguiente, digamos que 22, del 22 al 26, es la semana de Dolores, ¿verdad? Todo el tema para la organización de las carrozas. Yo no sé si vaya a haber desfile este año, pues, pero entonces, antes de Semana Santa solo nos queda la próxima semana, ¿sí? Esta tarea es en grupo, ¿sí? Entonces, a ver, se las voy a escribir aquí en el ejemplo. A ver. Bueno, no sé si aquí se ve. Entonces, tarea grupal, ¿verdad? Elaborar los objetivos de su investigación. Y entonces van a ser, aquí se ve mejor.
un objetivo general y 4 específicos. Entonces, yo les voy a compartir la clase y les voy a compartir las presentaciones. También tienen el ejemplo. Si ven ahorita en la presentación, tienen 3 ejemplos sobre objetivos, ¿no? Y entonces, y aparte está el del plan de investigación, el ejemplo del plan. Bueno, entonces, para que ustedes se guíen, ¿verdad? Pero sí necesito que avancen en esto. Así ya en el transcurso de la semana yo les corrijo y les mando los comentarios, ¿no? Bueno, está bien, chicos, entonces a ponernos las pilas. Que descansen, que tengan un bonito fin de semana. Yo les comparto la grabación de la clase y pues nos vemos el martes, ¿verdad? Feliz tarde, Melanie. Cuídense bastante. Bueno.